Pastor, no se oye su Damos micrófono. gracias al Señor, hermanos, por este bonito tiempo de alabanza, por este precioso tiempo de adoración. Y hermanos, vamos a continuar con el día, con la programación, ¿verdad? Con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Damos gracias al Señor, vuelvo a repetir, a cada uno de ustedes por su participación. Les pido por favor, hermanos, que me acompañen con la palabra de Dios al libro de Josué, capítulo número 8. Libro de Josué, capítulo número 8. Y vamos a estudiar, vamos a mirar en este capítulo acerca de un importante tema que es la restauración, cuando Dios nos restaura. ¿Sí? Entonces vamos a ir mirando algunas cosas. Yo le pido por favor que me acompañe ahí al libro de Josué, capítulo número 8, y al inicio no lo vamos a leer completo, aunque sí lo vamos a estudiar completo, no lo vamos a leer ahorita completo, porque poco a poco vamos a irlo escudriñando a lo largo de este sermón. Pero pues vamos a leer algunos versos iniciales a modo de introducción. Entonces, vamos al libro de Josué, hermanos, capítulo número 8, y dice el verso número 1. Jehová le dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo a toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Damos gracias al Señor, hermanos, por el libro de Josué. Este libro nos enseña toda la travesía, toda esta gran aventura que significó entrar en la tierra prometida. Y recordando semanas anteriores, bueno, el año pasado realmente, cuando estábamos hablando acerca de los requisitos para poder entrar en la tierra prometida, decíamos que uno de los primeros requisitos, si no era el primero, era la fe. Sin fe, no solamente es imposible agradar a Dios, pero también es imposible entrar en la tierra de la bendición. Fue cierto para Israel, es cierto para nosotros también. Porque así como Israel entró en tierra de Canaán, y la tierra de Canaán para Israel significó la tierra de bendición, tierra donde fluye leche y miel, tierra donde ellos tenían ya, iban a poder descansar ya por fin del desierto. De la misma forma, para nosotros tenemos una tierra de descanso, de bendición, un lugar de reposo, que inicia cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, con la salvación, y que dura durante todas nuestras vidas acá en la tierra. Un tiempo entonces que debe de ser un tiempo de alegría, de gozo, de bendición, no exento de pruebas, no exento de batallas, porque Israel también batalló en Canaán para conquistar la bendición de Dios. De la misma manera, nosotros como creyentes también vamos a experimentar pruebas, luchas, tribulaciones en el camino de conquistar aquello que Dios nos ha dado. La fe es importante, la consagración a Dios es importante. La semana pasada vimos que lamentablemente el pueblo de Israel cayó. Estuvo empezó bien, empezó con fe, empezó con diligencia, empezó con pasión, pero de pronto uno de los habitantes del pueblo, Acán, codició, quiso tener una ganancia personal, entonces se estableció su propia agenda y falló. Dios hizo responsable no solo a Acán, pero a su familia y a todo el pueblo de Israel, al punto que Israel llegó a ser considerado anatema por el pecado de un solo hombre, y llevó a Acán el castigo. Fue castigado, fue disciplinado y muerto, no solamente él, pero también su familia, y todo el pueblo fue salvo. Dijimos la semana pasada que Acán de alguna manera tipificaba y simbolizaba la persona del Señor Jesucristo, porque así como Acán, siendo culpable, muere para salvar a todo Israel, Cristo, siendo inocente, da su vida para salvar no solo a Israel, pero a todo el mundo realmente. Ahora, ¿qué sucede con Israel?
Israel tenía las promesas, tenía la tierra de bendición por delante, de pronto falló, perdieron contra un pueblo muy pequeño, porque si tú recuerdas, a comparación de Jericó, que era una ciudad murallada y muy grande, Jai era una ciudad muy pequeña, era una aldea. Y Israel pudo vencer a Jericó porque estaba caminando con Dios, pero no pudo vencer a Jai porque en ese momento ellos se habían apartado del Señor. La pregunta es, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué va a pasar ahora? Es la misma pregunta que a veces nos hacemos cuando en algún momento le hemos fallado al Señor. Y muchas personas tienden a pensar, muchos cristianos tienden a pensar, bueno, yo ya fallé, ya me equivoqué, ya no hay más oportunidad para mí, ya Dios no me va a bendecir, ya Dios no me va a ayudar, ya estoy separado de Dios, pues ya perdí mi oportunidad. En esta mañana déjame compartirte, mi amado hermano, hermana, que no es así. Dios es Dios de nuevas oportunidades. Así como Dios disciplina el pecado, así también déjame decirte que la Biblia nos enseña que así también Dios está dispuesto a seguir guiando, a seguir bendiciendo a su pueblo cuando éste se arrepiente y vuelve a la comunión con Él. En otras palabras, usted puede haber pecado en algún momento, usted se puede haber apartado del Señor, o tal vez tú que me estás escuchando por Facebook Live, amigo, amiga, tú tal vez estás viviendo una vida separada del Señor, pero déjame decirte una cosa, así como Dios disciplina y castiga a aquel que se aparta de Él, así también la Biblia promete que Dios restaura, que Dios perdona y que Dios da una segunda, tercera, cuarta oportunidad a aquel que se acerca a Él en arrepentimiento y con el deseo de ser transformado. Entonces, hermanos, hoy día vamos a hablar acerca de la restauración. Y cuando pensaba acerca de esta palabra, vinieron algunas preguntas a mi mente que seguramente tú también las has tenido. La pregunta es, ¿qué significa ser restaurado por Dios? Bueno, ser restaurado por Dios significa regresar al diseño y al propósito original que Dios tenía para nuestras vidas. Cuando nosotros pecamos, no solamente desobedecemos a Dios, no solamente ofendemos la santidad de Dios, pero nos apartamos del camino que Dios tenía para nosotros, un camino de bendición, un camino de gozo, un camino de salud. Y cuando nosotros nos damos cuenta que hemos fallado y hemos pecado, entonces regresamos al camino. Ese es el proceso de restauración, regresar al camino que Dios había trazado para cada uno de nosotros. Segunda pregunta, ¿quién debe ser restaurado? Bueno, debe ser restaurado todo aquel que ha pecado contra el Señor. Toda aquella persona que se ha apartado del Señor y toda aquella persona que ha hecho algo contra la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dura la restauración? No hay un parámetro, hermanos, en la Biblia que nos diga tanto tiempo dura la restauración de una persona. Te diría que es proporcional al grado de diligencia que le ponga la persona en su recuperación. Es proporcional al grado de diligencia que una persona le coloque a su restauración. Si yo realmente quiero hacer las cosas bien, si yo realmente digo, no, yo soy consciente de que en mi vida, lejos de Dios, he hecho las cosas tremendamente mal y me he ido mal. Ahora no, yo quiero cambiar y quiero hacer las cosas bien. Entonces, si yo le pongo diligencia y empeño y pasión y me comprometo 100%, 101% con mi restauración y leyendo la palabra y buscando a Dios, déjame decirte que el tiempo de restauración va a ser corto. Va a ser corto, va a ser corto. Muy pronto el Señor te va a volver a levantar. Pero si uno es timorato, temeroso, tibio, frío en su restauración, pues definitivamente pueden pasar mucho tiempo hasta que una persona sea restaurada. Es más, hay personas que empezando la restauración vuelven atrás otra vez para apartarse completamente y no volver nunca más al Señor. Y eso es triste. Última pregunta, ¿por qué es importante ser restaurado? Bueno, creo que es clara la respuesta, ¿verdad? Porque ¿quién quiere caminar en el desierto cuando hay una tierra de bendición para nosotros, ¿cierto? ¿Verdad? Hay algunos hermanos que no se mueven mucho, entonces no sé si es un sticker o es su carita, pero no se mueven, están así. Dame una señal de que estás vivo, hermano. Ok, ahora sí, ya vi que están vivos. Muy bien.
Como decía, ¿por qué es importante que una persona que un creyente sea restaurado? Porque hay una tierra de bendición, porque hay una tierra de gozo, porque hay una tierra donde el Señor quiere bendecirte y caramba, ¿quién no quiere vivir en la bendición de Dios? ¿Quién no quiere vivir en el gozo? ¿Quién no quiere vivir en todas las cosas que el Señor quiere dar? Y mira que estoy intencionalmente no escogiendo las palabras prosperidad o éxito, porque eso es relativo realmente. No significa el que tengas dinero necesariamente que Dios te bendiga, así que no estoy utilizando esas palabras, pero sí quiero utilizar las palabras de plenitud, de gozo, que independe de las condiciones materiales. Pero hay una tierra de bendición para el creyente. Por eso es importante ser restaurado. Por eso es importante que usted y yo digamos, Señor, yo quiero caminar en el camino y en el diseño que tú tienes en tu mente y tu corazón para mí. Yo no quiero hacer lo que yo quisiera hacer, yo quiero hacer lo que tú quieres hacer para mi vida. 4 aspectos importantes te quiero hablar en esta mañana acerca de la restauración que nos muestra el capítulo 8 del libro de Josué. Versículos 1 al 8, y si tienes donde apuntarlo, sería bueno que lo puedas apuntar. Versículos 1 al 8, aspecto número 1, comunión con Dios. Es lo primero que debe ser restaurado en nuestras vidas para que podamos ser restaurados. Debe ser restaurado. Versículos 1 al 8, comunión con Dios. Punto número 2, estrategia para la victoria. Versículos 9 al 17. Versículos 9 al 17, estrategia para la victoria. Versículos número 18 al 29, poder de Dios. Poder de Dios. Y por último, versículos 30 al 35, compromiso con la palabra de Dios. 4 puntos entonces: comunión con Dios, estrategia para la victoria, poder de Dios y compromiso con la palabra de Dios. Vamos a entrar entonces ya en estos puntos y vamos a tratar de ser bastante, digamos, breves, pero a la vez detallados. Josué capítulo 8, versículo 1 dice, Jehová le dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo entregaba en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada, dice, a la ciudad detrás de ella, podrás emboscada a la ciudad detrás de ella, dice la palabra. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondéis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y entraréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que nos está conmigo, nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la habéis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado, dice la Escritura. Muy bien, ¿qué vemos acá, queridos hermanos, en este primer punto? En primer lugar, recuerda el contexto anterior. Acán ha pecado, todo el pueblo está avergonzado, han sido derrotados y obviamente al ser derrotados, tanto Josué como todo el pueblo, ¿qué tienen? Temor, vergüenza, porque han sido avergonzados, el pueblo de Israel ha sido avergonzado, y tienen temor, porque dicen, caramba, si Jai, que es un pueblo tan pequeño, nos ha derrotado, entonces no tenemos ninguna oportunidad ante todas las demás naciones cananeas. ¿Y eso por qué viene? ¿Por qué es así? Porque, hermanos, el pecado trae vergüenza, acarrea dolor y trae miedo. Porque somos conscientes de que le hemos fallado a Dios y que ya no contamos con su bendición y que ya no estamos en comunión con Dios. Y por ende, tenemos miedo. Tenemos miedo del porvenir, pensamos, nuestra conciencia nos acusa y tenemos temor de que Dios ya no nos va a proteger, ya no nos va a ayudar y sentimos vergüenza porque hemos dejado lo que habíamos abrazado en un momento. Y esto es real para cualquier creyente que peca. Sin embargo, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y empezamos a buscar a Dios y pedimos perdón y comenzamos a orar nuevamente, ya no hay razón para temer, hermanos. El Señor le dice claramente a Josué,
no temas ni desmayes, porque el problema que tenía Israel con Dios, que era el pecado, ha sido solucionado. Ha sido solucionado. Acán fue muerto, fue derramada sangre para que hubiera perdón de pecado, y se repite el patrón constante de las Escrituras: no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Acán pecó, Acán pagó con su sangre y su familia también. ¿Fue solucionado el problema del pecado? Sí. Ahora, Dios es propicio nuevamente a Israel. ¿Qué quiere decir? Que ahora nuevamente Dios está a favor de Israel. Entonces, ya no hay razón para temer. Si tú, mi hermano, hermana, estás bien con Dios, estás buscando al Señor, estás arrepintiéndote de tus pecados, estás clamando al Señor, déjame decirte, no hay motivo para temer. No hay razón para temer para toda aquella persona que está caminando en buena comunión con el Señor. No hay razón para temer. Dios le dice a Josué: no temas y no te desanimes. No temas y no desmayes. El temor viene de sabernos separados de Dios. El desánimo viene de saber que Dios no va a estar con nosotros en el futuro. Pero cuando estamos caminando con Dios, hermanos, y tenemos ese compromiso, no hay razón para temer, no hay razón para desanimarse, porque lo que no se puede hacer lejos de Dios es completamente posible cuando estás caminando de la mano de Él. Dios le dice a Josué: ustedes no pudieron derrotar a Jai en sus fuerzas. Ahora ustedes lo van a derrotar, porque el que va con vosotros ahora es Jehová, el Dios de Israel, el Todopoderoso. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña, nos habla acerca de un Dios perdonador, nos habla de un Dios que entiende que somos polvo, que conoce que batallamos contra el pecado, que conoce que batallamos contra nuestra propia carne y que nos ofrece perdón, nos ofrece restauración, nos ofrece una nueva oportunidad. Hermano, ¿quién no ha fallado en esta vida? ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha cometido o ha tomado una mala decisión? Y nos hemos lamentado, ¿verdad? Y hemos dicho: ¿por qué hice eso? ¿Cómo quisiera retroceder el tiempo para no tomar esa decisión? Pero no se puede. Las cosas que ya se hicieron, ya se hicieron. El pasado no se puede cambiar, pero nuestro presente y nuestro futuro sí. Sí lo podemos cambiar, podemos tomar mejores decisiones, decisiones diferentes, decisiones de obediencia. Y si tomamos decisiones de obediencia a Dios, el Señor nos promete: así como te apartaste y como cosechaste las tristezas de una vida pecaminosa, así, si te acercas ahora a Dios, Dios te quiere bendecir. Dice el libro de Isaías, capítulo 55, verso 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice la Escritura: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La Biblia nos narra a Dios como Dios grande y misericordioso, como lento para la ira y grande en misericordia, que se deleite en perdonar, que se deleite en mostrar misericordia a aquellos que se acercan a Él. Es parte de su carácter. Entonces, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios de corazón, nunca vamos a encontrar puertas cerradas. El Señor Jesús dice en la Escritura: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Así que es una preciosa promesa para nosotros los creyentes y para cualquier persona que, siendo consciente de que ha vivido una vida separada de Dios y que ahora quiere volverse al Señor, pues déjame decirte, las puertas están abiertas. Dios te puede volver a bendecir cuando te acercas a Él. Así que cuidado. Mira lo que vemos acá. El texto bíblico nos dice en el versículo número 3 que Josué se levantó con toda la gente de guerra y subió a Jai. Pero mira, subió con 30,000 hombres. Este es un detalle importante. ¿Sabes por qué? Porque el capítulo anterior, en el capítulo 7, cuando le dicen a Josué: Josué, no te preocupes, es un poblado chiquitito, ni siquiera tiene que ir todo el pueblo, manda unos cuantos nomás, 2,000, 3,000, suficiente para que los derrotes. ¿Qué hizo Josué?
se confió. Confió en sus propias fuerzas y dijo, ok, son poquitos, tranquilamente los vamos a vencer. Y bueno, ya sabemos la historia. Ahora, Josué ya no se confía. Ahora Josué dice, no, vamos con 30,000 hombres, nos aseguramos con el Señor, estar en buena comunión con Dios, pero también vamos a dar nuestro máximo esfuerzo. Eso es importante, muy importante. Yo no puedo decir, sí, Dios, perdóname mis pecados, límpiame, ayúdame, yo quiero hacer las cosas bien, pero seguir haciendo las cosas mal. Yo tengo que pedirle perdón al Señor, yo tengo que buscar tener comunión con Dios, ¿y qué tengo que hacer yo de mi parte? Esforzarme. No puede haber restauración si solo hago una oración tibia y le digo, Señor, perdóname, te fallé, y no hago nada más. No, pues hermano, cuando yo quiero la restauración de mi vida, yo tengo que pedir perdón a Dios y yo tengo que esforzarme en buscar a Dios, en ser diligente, en ser apasionado, en buscar realmente recuperar mi vida espiritual. Y eso era lo que ahora vemos con Josué. No se confió, envió a 3,000 personas ahora, 3,000 hombres de guerra para que vayan a la batalla. Y el Señor que les mandó al pueblo le dijo, bueno, lo que van a hacer ahora, ustedes van a ir y van a ponerle una emboscada al pueblo de Jai. Y cuando los derroten, dice el verso número 7, dice la escritura, y el verso número 2 también, el 2 y el 7 nos dice que el Señor mandó al pueblo que destruyeran la ciudad y que tomaran el botín. A diferencia de Jericó, cuando Dios le dijo, no tomen nada, destruyanlo todo, en Jai, Dios dice, tomen el botín y quédenselo para ustedes. Esto hace pensar en algo muy interesante y triste también. Acán falleció por causa de su pecado. Acán falleció porque él codició, ¿verdad? Codició lo que no podía tocar. Tomó lo que no podía tomar. Tomó lo que le pertenecía a Dios y por ello falleció. Si Acán se hubiera esperado un poquito hasta llegar a Jai, él hubiera podido tomar un botín y él estaría ahora vivo con su familia, disfrutando de la bendición de Dios. ¿Te das cuenta? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Acán tomó lo que era de Dios. No esperó la bendición de Dios, sino que él quiso tomar su bendición. Eso es importantísimo de poder entender. Cuando, hermanos, todos deseamos la bendición de Dios, pero todo tiene un orden. Primero el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas vienen por añadidura. Primero restaurar nuestra comunión con Dios, luego vendrá la bendición de Dios. Lo primero que tiene que preocuparnos a nosotros es caminar bien con Dios, y luego la bendición de Dios vendrá. Pero si yo me desespero por la bendición y dejo a un lado caminar bien con Dios, estoy invirtiendo los papeles. Es como que quiero salir a la calle y primero me pongo el pantalón y después me pongo la ropa interior. Es de locos, ¿cierto? Hay un orden, hay un orden. Y si respeto el orden, entonces habrá bendición. ¿Qué más? En este primer punto, entonces, hermanos, ¿qué entendemos? Que el primer aspecto para poder entrar en la restauración de Dios es que tenemos que reanudar y restaurar nuestra comunión con Dios. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Si le he fallado y por ello estoy experimentando derrota en mi vida, derrota en mi familia, derrota en mis finanzas, derrota en mi salud, derrota en el ministerio, derrota en algún área de mi vida, entonces yo tengo que examinarme y tengo que decirle, Señor, tal vez te he fallado, tal vez no estoy orando como debo, tal vez no estoy guardando y viviendo en santidad, tal vez hay algo en mi vida que estoy aferrándome a algún pecado, algún mal hábito que me estoy aferrando, que estoy abrazando y que me impide, me es un lastre, no me deja avanzar. Yo quiero ponerme a cuentas contigo porque quiero caminar en la tierra de la bendición. Pero antes de caminar en la tierra de la bendición, yo quiero estar a cuentas contigo. Imagínate, querido hermano, que tú tienes un buen amigo, tu mejor amigo, ¿ya? Imagínate en ese momento tu mejor amigo, tu mejor amiga. Son, pero así, uña y mugre. Tú eres la uña, eres la mugre. O viceversa, no lo sé.
El punto es que es tu mejor amigo, tu amigazo del alma, se quieren, se aman, se respetan, y de pronto se pelean. Tienen una gran pelea, una gran discusión, no se hablan por semanas. No se hablan, incluso uno habla mal del otro, ya la amistad se rompió, ya es horrible, ya no se puede ni ver, ni en pintura se pueden ver. Ves una foto de él en el Facebook o de ella y ya te amarga el día ya. Terrible, ya no se hablan ya. Y de pronto un día cualquiera toca tu puerta el amigo este con el que te has peleado y te dice, hey, ¿cómo estás? Y entra a tu casa sin pedirte permiso, entra a la cocina, se sirve un plato de comida, saca un poquito de gaseosa del frigider, se sienta en el sofá y empieza y prende la tele y se pone a conversar como si nada hubiera pasado. ¿Cómo te sentirías? Oye, ¿y este qué le pasó, verdad? ¿A este qué le sucedió? Estamos todos locos. ¡Ey! Vamos a conversar primero, ¿verdad? Vamos a conversar primero. Como cuando te peleas con tu cónyuge, ¿cierto? Y de pronto tu esposo o tu esposa te empieza a hablar como que nada ha pasado. Y tú dices, un momentito, vamos a arreglar, me has hecho hacer bilis y gratis. No, vamos a arreglar, vamos a conversar. Es lo mismo, hermanos. Arreglemos cuentas con Dios en primer lugar. Y después podemos disfrutar de la bendición de Dios. Pero arreglemos primero cuentas con Dios. Segundo aspecto, estrategia para la victoria. Josué capítulo 8, verso 9 al 17. Estrategia para la victoria. Y leamos, hermanos, la palabra del Señor. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai. Y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. ¿Qué vemos acá, queridos hermanos? En primer lugar, el pueblo de Israel restaura su comunión con Dios. Lo segundo ahora es, ya que las cuentas han sido arregladas, vamos a la batalla, ustedes van a obtener la victoria. Esta es la estrategia. ¿Qué significa la palabra estrategia? Estrategia es una serie de acciones planificadas que nos ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. En todo caso, la estrategia es una serie de pasos que tomamos para conseguir algo que nos hemos propuesto hacer. Esa es la estrategia. Déjame decirte algo, hermano. Satanás tiene una estrategia para destruirte. Satanás y sus demonios tienen una estrategia para destruirte a ti y a tu familia. Tal vez nosotros no tenemos una estrategia, pero déjame decirte, Satanás sí la tiene. Él tiene un plan elaborado, diseñado para destruirte, y constantemente está ejecutándolo. Este mundo está diseñado para apartarte de Dios. En los medios visuales, en los periódicos, en las conversaciones, en las costumbres, aún en el trabajo, en la desesperación por el dinero y en tantas y tantas cosas que este mundo ofrece. Lo que este mundo ahora muestra por los medios, el temor al coronavirus y el temor a que a mañana. Este mundo está diseñado para que pierdas la fe. Este mundo está diseñado para que te desesperes. Este mundo está diseñado para que te angusties. Este mundo está diseñado para que no pongas tu esperanza en Dios. Este mundo está diseñado para que te levantes y vivas tu vida a lo loco todo el día, haciendo muchas cosas, y llegues a la noche muy cansado y no tengas tiempo para orar,
ni tengas tiempo para leer la palabra, ni tengas tiempo para servir a Dios. El mundo está diseñado así. Y tienes que ser consciente de eso, de que hay un plan estratégico contra tu vida y contra tu familia. Si no eres consciente de eso, entonces vas a vivir como una persona que se echa a nadar en un estanque de tiburones y piensa que está segura. Y no está segura. Si tú supieras que en un río hay pirañas, como en el Amazonas, por ejemplo, hay pirañas, tú tomarías ciertos recaudos antes de poder echarte en ese río, ¿verdad? Por ejemplo, te asegurarías de que tu cuerpo no tenga ninguna herida abierta que emane sangre, porque basta que estos animales huelan un poquito de sangre, déjame decirte que estás frito, pescadito. Estrategia. Tienes que pensar antes de lo que vas a hacer. Fracasar en prepararte es prepararte para el fracaso. Si no te preparas contra la estrategia de este mundo, vas a fracasar. Fracasar en prepararte es prepararte para el fracaso. Tienes que prepararte. Si tú sabes, por ejemplo, que hay muchos delincuentes o hay mucha delincuencia, por ejemplo, alrededor de tu barrio, tú vas a salir todos los días como si nada, vas a dejar las puertas abiertas, inseguro, como si nada, no, vas a tener un plan, ¿cierto? Vas a poner rejas tal vez, vas a cerrar, vas a cambiar las cerraduras, vas a poner una mejor seguridad, cuando salgas vas a salir muy atento alrededor, vas a guardar tu celular, vas a tomar una estrategia. ¿Y por qué no hacemos eso mismo en la vida espiritual? Si yo sé que Satanás está buscando atacarme, buscando destruirme, entonces yo necesito tomar acciones que me ayuden a prevenir. Porque lo que no previenes, lamentas. Lo que no previenes, lamentas. Si no previenes el error, vas a lamentar las consecuencias de no haberlo previsto. Dios nos ha dado herramientas para vencer, hermanos. Y si tú notas aquí, el Señor le da a Josué y al pueblo una estrategia. La estrategia es, ustedes van a emboscar al pueblo de Jai. Así que Josué le dice, ok, esto es lo que vamos a hacer. Un grupo vamos a ir delante del pueblo de Jai, y cuando Jai salga a atacarnos, nosotros vamos a fingir que nos están derrotando como la vez anterior, y vamos a irnos corriendo para que todo el pueblo de Jai, los hombres de guerra, nos persigan y dejen las ciudades protegidas. Y el otro grupo que está escondido va a salir y va a conquistar. Y luego vamos a regresar nosotros y en una operación de pinza, de cierre, lo vamos a atacar y lo vamos a destruir. Esa es la estrategia. ¿Está bien? Es una estrategia válida, es lo que Dios le dijo que hicieran y es lo que van a hacer. Y vemos una gran diferencia entre el capítulo 7 y el capítulo 8. En el capítulo 7 vemos a Josué y al pueblo de Israel caminando en sus propias fuerzas. Y cuando caminamos en nuestras propias fuerzas, nos confiamos, actuamos sin pensar claramente, actuamos sin la dirección de Dios y por ende fracasamos. Pero en el capítulo 8 vemos algo muy diferente. Vemos que ahora el pueblo camina según Dios. Y cuando hacemos las cosas según Dios, uno, confiamos en el Señor y en las palabras del Señor. Porque recuerda, Jai era una ciudad pequeña. Realmente no tenían por qué hacer todo eso, de una estrategia de emboscada y que salieran, no. Porque era un pueblo pequeño. Israel simplemente hubiera ido y los hubiera arrasado, nada más. Pero Dios le dijo, no, emboscada. Tal vez uno pudiera decir, pero Señor, ¿no es más fácil ir de frente? Emboscada. Hermano, lo que Dios dice, eso es lo que hay que hacer. Y si Israel hubiera dicho nuevamente, no, Señor, me parece que ir de frente es mejor, y hubieran ido, ¿qué hubiera pasado? Hubieran sido derrotados nuevamente. Porque en la obediencia a Dios hay bendición. Hay bendición. Cuando hacemos las cosas según Dios, confiamos en el Señor, Él nos da una estrategia, actuamos según la dirección de Dios y por ende obtenemos la victoria. Querido hermano, hermana, recuerde, la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, que estamos en una batalla espiritual y usted tiene que prepararse, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque usted y yo no tenemos lucha contra carne y sangre,
sino contra huestes, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una estrategia diseñada para destruirlo y usted tiene que buscar la dirección de Dios. En otras palabras, ¿qué pasa cuando nosotros nos apartamos de Dios? Cuando nosotros nos apartamos de Dios, le estamos dando el gusto al diablo, ¿verdad? Cuando nosotros nos apartamos de Dios, le estamos dando el gusto al diablo. Hemos caído en su trampa. Hemos ejecutado su estrategia y hemos caído, lo que él quería. Pero cuando nosotros buscamos a Dios nuevamente y somos restaurados, entonces Dios nos da la estrategia para vivir en victoria. Y querido hermano, hermana, Dios quiere que usted viva en victoria, en gozo, que usted diga, gloria a Dios, yo estoy caminando en victoria. En pruebas, en dificultades, sí puede ser, pero en victoria, en fe, en certidumbre, en convicción, convencido de mi Dios, agarrado de la mano de mi Dios, y nada me puede hacer volver atrás. Así es como tenemos que vivir. Así que, hermanos, cuando buscamos a Dios y somos restaurados, el Señor nos da la estrategia para vencer donde antes fuimos derrotados. Si en algún área de nuestra vida hemos sido derrotados, déjame decirte, es porque lo hicimos en nuestra carne. Es la verdad. Si en algún área de nuestra vida fuimos derrotados, es porque lo hicimos en nuestra carne. Pero donde fuimos derrotados en nuestra carne, podemos vencer si ahora hacemos las cosas según la palabra de Dios, según su dirección. Tercer punto importante, Josué capítulo 8, verso 18 al 29, poder de Dios. Primer punto entonces era, en esta serie, en esta secuencia de aspectos acerca de la restauración, primer punto es restaura tu comunión con Dios. Lo primero. Segundo aspecto, o segunda, digamos que segunda cosa, segundo punto que yo tengo que preocuparme, que tengo que ver, es la estrategia. Aplicar la estrategia bíblica para la victoria. Tercero, confía o descansa en el poder de Dios. Leamos. Josué capítulo 8, versículo 18. Entonces le dijo Jehová a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron al rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y ya no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió hacia ellos que lo seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro. Y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro lado. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? La victoria llega, hermanos, cuando Josué extiende su lanza, dice. Y algo bien interesante que notamos también acá es que Josué mantiene el brazo extendido con la lanza todo el tiempo, desde que empieza la batalla hasta que termina. Esto lo dice el verso 26, que Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que se hubo destruido por completo a los moradores de Jai. Ahora, ¿por qué es importante este pequeño detalle? Porque este es un paralelo con algo que sucedió con Moisés. Si usted recuerda, cuando recién empezamos desde el libro de Josué, dijimos, hermanos, que Josué era un paralelo a Moisés. Todo lo que hizo Moisés también lo hizo Josué. Moisés pasó con el pueblo a través del Mar Rojo, Josué pasó con el pueblo a través del río Jordán. Moisés comandó al pueblo, Josué también. Moisés lee la ley, Josué también. Moisés celebra la Pascua, Josué también. Moisés extiende su mano para derrotar a Amalek, Éxodo capítulo 17. Josué ahora extiende su mano con su lanza para derrotar a los de Jai. Es un paralelo bien interesante entre Moisés y Josué. Y lo que no pudo hacer Moisés, sí lo logró hacer Josué. Mira lo que dice acá. El poder no estaba en la lanza, hermanos. El poder no estaba en la lanza, era simplemente un indicativo visual de algo que estaba sucediendo. Ellos estaban confiando en el poder de Dios. El indicativo visual solamente. Y al final, pues la ciudad de Jai fue devastada y construyeron un montículo de piedra, nos dice el versículo número
28 y 29, se nos dice que el rey de Jai fue muerto y que construyeron una montaña de piedras encima de su sepultura, de donde lo sepultaron, ¿verdad? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Recuerda que en el libro de Josué vemos varios montículos. Uno fue construido en Gilgal como muestra de la fidelidad de Dios. Otro fue construido en medio del Jordán, que no se veía cuando el río estaba crecido, pero cuando el río descendía se podía ver que mostraba al pueblo de que Dios estaba con ellos en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. Luego construyeron otro también aquí para mostrar que Dios juzga el pecado y da victoria a su pueblo. ¿Sí? Entonces hay varios recordatorios visuales en forma de montículos de piedras que Israel va dejando en el camino, que les ayuda a recordar, todo lo que Dios quiere hacer con ellos. Éxodo capítulo 17, verso 8 nos dice cómo Moisés extendía su mano. Y mientras Moisés mantenía la mano extendida, dice la escritura que el pueblo vencía. Pero como Moisés ya era anciano y los brazos se le iban cansando, entonces Aarón y otro compañero le levantaban los brazos para que Moisés mantuviera las manos extendidas y así el pueblo pudiera vencer. Y esto nos muestra entonces, una vez más, un recordatorio visual que el poder de Dios estaba presente en Israel y que mientras ellos confiaran en el poder de Dios, Israel obtendría la victoria. ¿Qué entendemos en este punto entonces, hermanos? Que Dios pone a nuestra disposición su poder para vencer cuando en nuestra carne hemos fracasado. Entonces, en otras palabras, en nuestra carne obtenemos fracaso. En el poder de Dios obtenemos victoria. ¿Sí? En el poder de Dios obtenemos victoria. Y ese poder está disponible para los hijos de Dios, obviamente, cuando estamos caminando en obediencia al Señor, cuando estamos buscando al Señor, y es parte de los recursos que Dios ha dispuesto para que sus hijos podamos encontrar victoria en este mundo. ¿Quieres encontrar victoria sobre la tentación? ¿Quieres encontrar victoria sobre aquellas cosas o aquellas batallas o aquellas luchas que te son imposibles de vencer en tus propias fuerzas? Usted y yo necesitamos el poder de Dios. No puedes controlar tu lengua, no puedes controlar tu carácter, no puedes controlar algún aspecto de tu vida y constantemente uno cae en esas áreas. Uno necesita el poder de Dios, porque lo que uno no puede cambiar en su propia carne, en el poder de Dios lo podemos hacer. Él nos da la fortaleza y el poder para transformar nuestro carácter y darnos esa energía, esa fortaleza y ese poder para hacer lo que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Recuerda lo que te acabo de decir hace un momento. Si en alguna área de tu vida has fracasado, has caído, es porque lo has hecho en tus propias fuerzas. Si yo tomé la decisión y dije, este 2020, cuando recién empezó, este 2020 va a ser mi año, este 2020 voy a congregar, voy a servir, voy a hacer las cosas bien, y al llegar a diciembre del 2020 te das cuenta que no hiciste nada de lo que prometiste, no le eches la culpa a la pandemia, no digas, no seas mosca, no digas, no, es que la pandemia, no, la pandemia no tiene nada que ver acá, no tiene nada que ver. Pero si a diciembre del 2020 me doy cuenta de que no pude conseguir las metas que me había propuesto en Dios, ¿qué significa? Que lo intenté hacer en mis propias fuerzas y por ende no funcionó. Este 2021, hazte nuevas metas, nuevos propósitos, pero sobre todo, haz el propósito de cumplirlas en el poder de Dios. Y en el poder de Dios sí se puede hacer las cosas, hermanos. Último punto. Josué capítulo 8 del verso 30 al 35, compromiso con la palabra de Dios. 4 puntos importantísimos, entonces repasamos. Comunión con Dios, estrategia para la victoria, poder de Dios y 4, compromiso con su palabra. Leamos. Dice la escritura, Josué capítulo 8, versículo número 30, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová,
así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Muy bien. ¿Qué notamos o qué miramos aquí en esta última sección? Lo que vamos a ver acá, hermanos, es el cumplimiento de lo que Dios había ordenado al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 27. Y Deuteronomio capítulo 27 y Deuteronomio capítulo 28 son capítulos muy importantes que usted y yo tenemos que leer. No lo vamos a leer completos hoy día porque son extensos, pero yo le recomiendo, hermano, que días como hoy, domingo, en los cuales no trabajamos y nos sentamos aquí en casa y estamos un poquito más descansados, podamos leer capítulos como estos, porque son capítulos bastante importantes para poder entender cómo podemos encontrar victoria en nuestra vida. Deuteronomio 27 y 28 nos hablan acerca de la obediencia y la desobediencia. Ahora aquí vamos a notar otro montículo más. Aquí el pueblo de Israel, levanta otro montículo más. Pero este montículo es especial, porque dice la palabra de Dios que este montículo es un altar del Señor para ofrecer holocaustos y ofrendas. Todos los demás montículos de piedras eran recordatorios, memoriales, pequeños monumentos que les hacían recordar algo. Pero este era un monumento especial, ese era un montículo de piedras especial, porque era un altar a Jehová. Era un lugar donde se derramaría sangre para el perdón de los pecados. Era un lugar donde se ofrecerían holocaustos de gratitud a Dios, sacrificios de gratitud a Dios, de alabanza por todo lo que Él había hecho, por todo lo que había bendecido al pueblo de Israel. Era un montículo santo y consagrado a Dios, era un recordatorio visual. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice la Escritura, y solo te lo vuelvo a recalcar. Dice el verso número 31, como Moisés, siervo de Jehová, había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre la cual nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, es decir, sacrificios de sangre, animalitos que habían sido sacrificados para estar en paz con Dios, para pedir perdón a Dios, y también sacrificaron ofrendas de paz, ofrendas de gratitud, de alabanza al Señor. Dice el verso 32, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Así que este era un montículo especial, porque no solamente era un montículo en el cual se hicieron sacrificios, donde era derramada sangre inocente para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, sino que también eran unas piedras donde se talló la palabra de Dios. Es un símbolo tremendo esto, de la importancia que tiene para tu vida espiritual y para mi vida espiritual, para tu victoria y para mi victoria, el estar a cuentas con Dios. Y eso solo lo logramos por el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, que derramó su sangre para que usted y yo seamos perdonados, y la importancia de la palabra de Dios, que estaba sellada o estaba grabada, tallada en esas piedras, pero qué mejor que esté grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, hermanos, si usted quiere tener victoria en la vida espiritual, si usted fracasó el año pasado, cayó, pecó, se apartó, pero quiere ahora regresar y quiere hacer las cosas bien, usted necesita dos cosas por sobre todas las cosas. Restaurar su comunión con Dios por medio de ejercitar fe en aquel que derramó su sangre para que usted pueda tener vida eterna, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la palabra de Dios tiene que estar tallada y grabada en su mente y en su corazón. Usted tiene que comprometerse con la palabra de Dios, a leerla, a meditarla, pero por sobre todas las cosas, a obedecerla. A obedecer la palabra. Dice aquí que el pueblo estuvo allí y los líderes se dividieron en dos grupos. Uno sobre el monte Gerizim
y uno sobre el monte Ebal. ¿Por qué hicieron esto? ¿O para qué lo hicieron? Este era otro símbolo visual que Moisés había ordenado al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 27 dice el verso número 1, y lo vamos a leer, y bueno, lo voy a poner un momento en pantalla solo para que lo pueda ver. Dice: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Qué importante es, hermanos, tener la palabra de Dios grabada en nuestra mente y en nuestros corazones para poder obtener la victoria en nuestra vida. Si yo fracasé antes, no solamente fue porque hice las cosas en mi carne, sino porque hice las cosas en contradicción a la palabra de Dios. Si quiero encontrar victoria en mi vida espiritual, en mi vida en general, yo tengo que entonces ponerme a cuentas con Dios, comprometerme con su palabra y obedecerla. Porque mira las grandes bendiciones, hermanos, que hay cuando nosotros buscamos la palabra de Dios. Deuteronomio 28, versículo número 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 huirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra en tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces, si quieres victoria, busca a Dios. Pero si quieres vivir en constante victoria, comprométete con la palabra de Dios. Yo puedo tener victoria hoy y mañana ser derrotado. Por eso te digo, si quieres tener victoria, busca a Dios. Pero si quieres vivir en victoria, comprométete con la palabra de Dios y que esa palabra esté grabada en tu mente y en tu corazón. Y encontraremos victoria diariamente. Porque, hermanos, el día que dejamos de buscar a Dios, el día que dejamos de obedecer su palabra, ese día empezó la derrota. Ese día empezamos a dejar de ser victoriosos. Ese día empieza la ruina. Termino. Si has pecado o te has alejado del Señor, acércate a Dios. Lo primero que tienes que hacer, si te has pecado, si te has alejado a Dios, del Señor, si estás apartado, si no quieres orar, no quieres leer, no estás congregando, cualquiera sea la razón, acércate a Dios. Arrepiéntete, arrodíllate y dile: Señor, yo he fracasado porque me he apartado de ti. Y porque me aparté de ti, he fracasado.
perdóname. Pide perdón a Dios. Rinde cuentas, arregla cuentas con el Señor. Ese es el inicio del cambio. Vuelve a tener comunión con Dios a través de las disciplinas espirituales. Es decir, vuelve nuevamente a orar, vuelve nuevamente a congregar, vuelve nuevamente a diezmar, vuelve nuevamente a interceder, vuelve nuevamente a compartir el evangelio, vuelve nuevamente a tener comunión con tus hermanos, vuelve a tener disciplinas espirituales. Busca en la palabra de Dios y en el consejo sabio de los líderes espirituales la estrategia para la victoria. ¿Qué pasos debo tomar ahora? Recuerda, la estrategia es una serie de pasos que te llevan a un fin. ¿Quieres encontrar victoria en tu vida? Listo. ¿Quieres tener una familia bendecida o algo en un área de tu vida quieres tener victoria? Excelente. ¿Cuál es la estrategia? Busca la palabra y busca el consejo sabio. Descansa en el poder de Dios para vencer lo que en tu carne es imposible. Señor, hasta el día de hoy no puedo controlar mi lengua. Cuando alguien me dice algo, estallo inmediatamente. Listo. Confía en Dios y dile, Señor, dame el poder para hacer lo que en mi carne no puedo. Señor, cuando quiero orar me quedo dormido. Padre, cuando quiero leer me aburro, me canso. Señor, cuando quiero decir, no, este día voy a ayunar, a los 30 minutos de que empezó mi ayuno ya me estoy embutiendo un pan con jamonada. No me aguanto, no aguanto. Señor, esta noche quiero hacer vigilia y a la 1 de la mañana estoy durmiendo como un ronzoco ya. Entonces, lo que en nuestra carne no podemos, Dios nos puede dar la fuerza para vencer, para obtener victoria. Comprométete, y por último, comprométete con la palabra de Dios para que siempre seamos fortalecidos espiritualmente, seamos fuertes espiritualmente, estemos bien parados, bien plantados en la palabra del Señor y Satanás y sus estrategias no puedan derrotarnos. Y a ti, mi querido amigo, amiga, que nos estás viendo a través de las transmisiones, de la transmisión por Facebook Live, esto también va para ti. ¿Quieres un año de victoria? ¿Quieres un año de bendición? Ponte a cuentas con Dios en primer lugar. Abandona el pecado y acércate a Dios, el cual es amplio en perdonar. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que su sangre sea derramada para perdonar tus pecados. No tomes en poco su sacrificio ni su sangre derramada. Acércate a Él, pídele perdón. En esta mañana tú le puedes pedir perdón y puedes decirle, Señor, hoy quiero entregar mi vida a ti de corazón. Segundo, la estrategia para la victoria. ¿Cuál es? Lee la palabra. Ora. Empieza a congregar regularmente en una iglesia local. Si tú no tienes una iglesia local, puedes considerar esta iglesia como tu iglesia. Acércate a mi persona, a los ancianos de la iglesia, conversemos y haznos saber tu deseo. Estamos más que dispuestos a ayudarte. Descansa en el poder de Dios. Confía que Dios puede cambiar lo que tú no puedes cambiar. Y cuarto, comprométete con la palabra de Dios para que ella esté grabada en tu mente y en tu corazón. Y te digo, si tú haces esto, en diciembre de 2021, de acá a 12 meses, tu vida será mejor que hoy, te lo prometo. No por mí, por si acaso, porque la palabra de Dios tiene poder. Si tú le entregas este 2021 al Señor y haces las cosas correctas, déjame decirte que aún en medio de pandemia, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar. Porque Dios no está limitado por nada. Nada lo puede limitar a Él. Y donde encontramos fracaso, en Cristo Jesús tenemos victoria y tenemos bendición. Vamos a orar.